hoy domingo estamos de vuelta a las 8:45. Este es su programa de análisis de noticias. Vamos ahora a hablar de todas esas noticias y esos eventos que están por suceder en la semana siguiente o los días próximos a esta semana. De acuerdo con los plazos de la Corte Federal de Nueva York, en los próximos días, esta semana, si los plazos se cumplen justamente como lo define la ley, está por definirse esa libertad condicional que los abogados de Alfonso Portillo van a solicitar ante el juez de ese juzgado. Recuerden ustedes que el lavado de dinero bajo la legislación neoyorquina o federal a la cual está sometida el expresidente de Guatemala sí contempla una medida sustitutiva en lugar de una cárcel. Alfonso Portillo y sus abogados preparan todas las baterías para convencer al juez de que él es un sujeto de esa libertad condicional bajo fianza. Yo me temo que en este caso, de parte de la Corte y de parte de la Fiscalía en Nueva York, va a pesar mucho el precedente de que Alfonso Portillo huyó de Guatemala cuando inicialmente fue tratado de llevar a proceso judicial. Recuerdan que huyó rumbo a México y que luego fue deportado por México, entregado a Guatemala y fue en Guatemala, así que ya pudo ser procesado. Me parece que ese riesgo de fuga habrá de ser tenido en cuenta y creo que pesa en su contra. Amén del caso de los 2 muertos en Chilpancingo, ¿no? Yo creo que los norteamericanos no tienen en cuenta esas cosas. ¿No? Y además hay temas tecnológicos suficientes. ¿Crees que no lo tengan en cuenta? No, yo creo que no. Que lo que yo sí, o sea, no creo que esto sea tenga el peso sustancial que a lo mejor tendría aquí, donde un tipo se va y se va. Yo lo que sí creo, lo veo difícil por una razón. Porque el juez ya dio plazo hasta el 28 de junio para que presenten pruebas, cargos. Y entonces, esa es mi opinión, si yo fuera juez y ya he dado ese plazo al 28 de junio, que prácticamente quedan 10 días, yo mantendría mi criterio hasta el 28 para ver los cargos que se presentan el 28 y tomar una decisión. O sea, antes del 28. Yo no sé si esto incluso es extra temporal. Porque presentar esto, yo fuese juez, diría, bueno, mire, si yo he dado de plazo hasta el 28 y no sé los cargos reales que hay, ¿cómo voy a tomar una decisión ahora? Me da que el tiempo ahí juega en contra de los abogados. Yo tengo más dudas que hipótesis, y es, si vemos aquí en Guatemala que hay gente moviéndose, paisanos de Zacapa, abogados, amigos, conocidos, para hacer esa colecta de defensa para él, donde le están incluso ayudando a que se acomode a vivir en Nueva York, que tenga un lugar donde vivir en caso de que consiga esta fianza. No sé si es un exceso de optimismo o se deriva de las altas expectativas con argumentos que puede tener la defensa allá para decir hay altas posibilidades de que él salga y que consigan que se quede allá con el brazalete o yendo a firmar. Yo no sé qué sistema utilizan. Puede ser una de aquellas bolas que le ponían, se recuerdan en las caricaturas a los... puede ser un argumento. Una alta expectativa, pero también la alta expectativa, no sabemos, ha generado por lo menos 2 rumores desde que él fue trasladado a Estados Unidos sobre su supuesta libertad. Yo... me llama la atención lo que dice Pedro sobre los plazos, porque ese mismo juez que define la fecha del 28 de junio para la presentación de pruebas de cargo es el mismo juez que estipula ese plazo de 10 días desde que él se presentó para que su defensa alegue y presente todos esos argumentos para solicitar esa libertad. Sigamos hablando en el campo de las cortes, pero trasladémonos ahora a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Esa corte, el máximo tribunal constitucional de este país, ha recibido nuevamente una vieja discusión. Miren, la defensa de José Efraín Ríos Montt vuelve a llamar a las puertas de ese tribunal para discutir la amnistía. ¿Vale o no esa ley de amnistía en los casos por los cuales ha sido sometido a juicio Efraín Ríos Montt? Nuevamente, ya se ha emitido opinión sobre esto, pero los magistrados de esta actual periodo, actual administración constitucional, van a tener que estudiar el caso y definir una postura. A mí esta discusión me parece interesante y es la discusión que lamentablemente no se tuvo antes del juicio. Como que vamos de atrás para adelante, vamos haciendo la casa por el tejado, ¿verdad? Primero hay un juicio rápido, luego se anula el juicio por las prisas y ahora se mira si hay que hacer juicio.
Bueno, yo creo que la dinámica hubiese sido al revés. Primero ver si había que hacer juicios y si la ley de amnistía tenía sentido. Si no tenía, haberse hecho... Sí, pero esta discusión, tú sabes que la ha puesto sobre la palestra, y a mí, podrá gustar o no, de una manera bastante racional y bastante sustentada, Arenales Fornos y sobre todo la gente que en aquel momento suscribió los acuerdos de paz o participó en las negociaciones. Entonces yo creo que estamos empezando la casa por el tejado y evidentemente esta es la piedra angular. Si hay amnistía no hay juicio. Mira, ahora que lo mencionas, a mí también me parece que el secretario de la Paz, Arenales Forno, es quien presenta los argumentos más racionales e inteligentes que he escuchado sobre esa ley de amnistía. Bueno, eso sí se ha discutido, Pedro, no solo en este caso, sino en casos anteriores. Arenales Forno es quien articula desde el gobierno, en este caso, la defensa de quienes son acusados de atrocidades de derechos humanos. Una defensa no procesal, Oficiosa, es decir, sino no teórica. adopta él la posición de abogado defensor, pero sí de abogado político. En términos reales, él es quien le da un sustento conceptual a la idea de que en este país no se produjo genocidio, por un lado, y por el otro lado, él es también quien le da un sustento conceptual a la idea de que los crímenes, por atroces que hayan sido, que se produjeron en Guatemala, han prescrito ya, y documenta además que Guatemala no ha suscrito la convención o el tratado, la convención de imprescriptibilidad. Me parece entonces que él sí actúa, y lo hace desde el Ejecutivo, como defensor de la causa de quienes cometieron o están acusados de haber cometido violaciones graves. Pero emocional y muy racional, además, Juan Luis. Es una defensa muy bueno, fue exactamente articulada. lo que hizo Orlando Blanco desde la misma secretaría, yo no poniendo apoyo el plan con dinero público, digitalizando y poniendo el plan en la web. Yo no lo veo así. Yo emocional Fue no lo lo mismo. aceptaría. Pero sí, con Exactamente muchos lo mismo. argumentos. No lo Ahora, aceptaría. mi pregunta es, la Corte de Constitucionalidad tiene que resolver y interpretar, Ajá, reinterpretar los este próximos decreto del 88, y eso vuelve a votar. A ver, si ellos dicen que debe apegarse a la ley de amnistía, entonces todo este tiempo... Claro, pero entonces yo me pregunto, perdido, si la y esa Corte de cosa es Constitucionalidad encuentra que todos los delitos son amnistiables, incluso los más atroces que se produjeron en el país, y que los guatemaltecos no tienen derecho, ha cesado su derecho a la justicia por casos de violaciones graves, incluso casos de lesa humanidad, me pregunto si es recurrible esa amnistía. Es recurrible, me parece a mí, porque viola directamente el derecho básico que nos otorga la Constitución a los ciudadanos. Por cierto, esta es una idea también de Arenales Forno, Pero acuérdate... quien en todo caso es eso, un conceptualizador de temas jurídicos. Yo no creo que sin emociones. Pero cuando se firma la paz, se firma entre dos partes. Y yo creo que es la discusión que tiene validez ahora. Los actores que ahí firmaron la paz, podemos dar nombres, pero no hace falta, han salido públicamente a manifestar qué querían decir ahí, qué dijeron ahí. Y parte de esos actores reconocen que ahí se firmó una amnistía. Sí, Pedro, pero guste o no guste. claro que Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, yo estoy diciendo lo que se hizo. Claro. Porque también eso perdonó a la guerrilla, también eso liberó no sé quién, también, o sea, hizo muchas cosas. Yo no estoy diciendo que sí o que no, te estoy hablando Claro, del pacto, no, del lo pacto entiendo, que se dio. pero ¿sabes qué es lo que a mí realmente me asusta de esta discusión? Que bajo toda la verborrea se esconde prácticamente cuál era el significado de la amnistía. Que no se nos olvide que la amnistía es por delitos entera y llanamente políticos, y los delitos que aquí se discuten no son políticos, no Pero es la quedan excluidas sublevación, la no es la tortura, sublevación. el genocidio. Por supuesto. Entiendo que las desapariciones forzadas, o no quedan excluidas las Están desapariciones excluidas, están completamente forzadas. excluidas. Entonces la Corte no tiene gran tarea que hacer. No tiene gran tarea que hacer, pero Bueno, basta no será revisar. tan fácil. Los abogados le dan años ahí discutiendo. Basta Colochos revisar, y colochos. sí, basta revisar que España atravesó exactamente por lo mismo, Argentina también, y en cualquier democracia que ha tratado de llevar estos juicios, la amnistía es altamente discutida. Y hay una doctrina internacional que cada vez la deja mucho más clara. Pero miren lo que sucede, que si Ríos Montt sale librado de un juicio, cae hacia otro. Tras 13 meses de paralización, ese juicio por la masacre de las 2 R's está finalmente listo o a las puertas de avanzar. Es una acusación, la acusación del Ministerio Público del martes en la madrugada es por genocidio y delitos de lesa humanidad. Aquí ha sucedido algo interesante,
o importante para analizar. Esa masacre de las 12 Rs ingresó a los juzgados, a todo ese aparato judicial, por el delito de asesinato continuado. Y vean ustedes que en la coyuntura del juicio por genocidio, esa tipificación ha cambiado. Es decir, por un juicio de genocidio, Ríos Montt fue condenado y después la Corte de Constitucionalidad anuló. Pues bien, ya hay otro listo, ya hay otro en puertas para que él enfrente cargos nuevamente por genocidio. Porque la jueza Carol Patricia Flores ya fue recusada por las organizaciones de derechos humanos porque a unos les dio libertad condicional por el delito de asesinato y el Ministerio Público, retardo en administración de justicia. El Ministerio Público nuevamente ha corrido, presentaron una acusación a las 2 de la mañana, no le dice a uno que más que están solo esperando las resoluciones de la Corte para presentar en tiempo las acusaciones, pero ya hay una recusación contra la jueza y yo veo las mismas de venir para... Y curioso que la misma jueza que ha sido tan discutida por sus actuaciones en un juicio es la que cambia la tipificación final del delito. Qué curioso. Es decir, nuevamente acá cobra más validez ese punto que digo que un juez no debe ser juzgado únicamente por una resolución, sino por el conjunto de ellas. Vamos ahora a hablar de otra noticia que también se está llevando a cabo en las cortes del país. Ya lo ven, son los grandes proveedores de noticias de este programa. La Corte Suprema de Justicia está tramitando esos antejuicios contra Arnoldo Medrano. Es el alcalde de Chinautla, que ustedes vieron las imágenes durante la semana. Su familia fue capturada y cada vez se escucha con más fuerza que ese antejuicio avanza a toda la marcha. ¿Cómo se mantiene de joven el señor Medrano, verdad? La imagen de él es la de alguien por la que no parecen pasar los años. No, también el alcohol conserva, no sé qué puede ser. Yo no creo que él sea objeto de cirugías estéticas, no es la impresión que tengo. A ver, pienso que difícilmente la Corte podría decir que no cabe someter a proceso judicial al señor Medrano, existiendo ya tantas evidencias y también, tengo que decirlo, un juicio público tan desfavorable al señor Medrano. Yo tengo que decir que la Contraloría General de Cuentas nos ha dado un episodio que no se había visto en mucho tiempo. Ha presentado un cúmulo de denuncias, más de 40 son contra alcaldes, muchas de ellas son post funcionamiento o gestión de esa municipalidad, pero yo creo que es de elogiar que la Contraloría General de Cuentas se haya animado a darle este zarpazo a un gigante de la corrupción municipal en este país, que era del partido oficial, que es el líder de una mancomunidad de municipalidades corruptas y que tiene una red a su alrededor donde... ¿Flores para la Contraloría? Flores para la Contraloría. Bueno, yo lo que creo que aquí hay es luz verde, tampoco nos engañemos. Aquí lo que es luz verde para sacrificar unos pollos en beneficio de que el resto se coman el grano. Del gavilán. No sé dónde leí el otro día que habría que hacer como 336 juicios de estos, ¿verdad? Sí. Hay un montón de alcaldes y posiblemente son los alcaldes que ya no sirven para nada. 333 porque dejaste a la capital afuera, ¿verdad? Claro, no, de que les vamos a hablar en otro momento. Y el tema es ese, el tema es que hay mucho que le sirve a ciertos políticos todavía y otros que están muertos y molestan para las próximas elecciones, entonces se les decapita con razón. El tema es si habría que hacer una revolución tipo Robespierre y decapitar a los otros 300. Pero Medrano todavía tenía vida para el rato. Sí, yo también creo que no hay que juzgarlo a él como un alcalde poco importante. Vamos a la pausa comercial y al volver, Paola Hurtado nos presenta el tema central de la revista Contrapoder esta semana, un tema que ha interesado a muchas personas, sobre todo a padres y a abuelos de familia. Ya venimos.